Saludos país, don Vladimir, saludos, ¿qué tal? Aquí iniciando un espacio 2 para el cambio, una vez Sí, de compromiso con la patria. Vladimir ahí de rosado. Vladimir, ¿tú sabes que en Cuba los hombres no visten de rosado? Porque es una señal equivocada. Los hombres en Cuba no quieren el color rosado como vestimenta. Si usted llega a Cuba con ese pichel así rosado, es posible que le caigan atrás algunos muchachones. no, esos son prejuicios. Bueno, yo le estoy diciendo en Cuba, Vladimir, yo no le digo por lo que yo conozco de la sociedad cubana. Prejuicio A mí me encanta constructivo. el color rosado, Vladimir. A finales de los 90, principios del 2000, yo iba mucho a Cuba e iba con camisa rosada y mi corbata a los eventos de los juristas, y los amigos míos me dijeron, oye, tú estás raro aquí, vete al hotel y cámbiate la camisa. Entonces, Vladimir, mire, me lo repitieron un par de veces y no más. Pero bueno, una manera de empezar el día con algo cultural a propósito del rosado. Vladimir, mire, la maestra Paula Xiomara Méndez está de cumple hoy. Así que felicidades para la maestra Paula Xiomara Méndez, que cumpla mucho más en salud y siempre hermosa, ¿verdad? Sí, que el Señor le regale muchas bendiciones y que para que pueda seguir cumpliendo muchos años más para Xiomara. Bueno, y vos para el cambio tendrá su par de vino para cuando tenga la oportunidad, ¿verdad?, de brindarle por motivo de su cumple. Vladimir, mire, en los últimos días han acontecido unos hechos violentos que preocupan, no son nuevos, porque aquí el tema del sicariato no es nuevo. No. Este gobierno puede decir que eso es nuevo, que eso empezó ahora, no, eso viene de viejo. Hace rato que aquí están matando por encargo, e incluso el teniente La Soga, que ojalá esté descansando en paz, trabajaba esa materia, asesinato por encargo, según los reportes policiales y de la prensa en aquellos años. Es decir, que eso no es nuevo. Y hay en la Policía Nacional quienes hacen ese trabajo. Ellos le llaman el trabajo sucio, y muy sucio. Y entonces, bueno, mataron 2 hermanos la semana pasada, uno vive en los Alcarrizos y otro por ahí por la zona de Herrera. Iban hacia su trabajo en una camioneta blanca, buena, 2 jóvenes empresarios, y aparecieron muertos en una cañadita, en un río por ahí, cerca del aeropuerto, tenía su empresa y ese tipo de cosas. Ahora ocurrió el tema de un abogado en Santiago, un abogado de un ejercicio fuerte, pero lo que llama es que un sicario, 2 en un motor frente a su casa, uno se desmontó, pam, 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 e hizo el ajuste. Y hay un caso anterior también con esas señales de sicariato. Eso es de mucha preocupación, Vladimir. Andamos mal. Alfonso, como te dicen, no es nuevo. Ya hay estructuras creadas en República Dominicana para el proceso de los sicariatos. Hay esto, si usted recuerda el tema de Jordi Veras en Santiago, que fue un caso icónico, con que fue mandado a matar desde la cárcel, incluso con un señor que estaba desde la cárcel en ese momento, quien contrata y manda a matar a Jordi Veras en Santiago, que es un tema ya que incluso la policía debería conocer las estructuras organizadas que tienen para esto. Pueden haber nuevos integrantes o no dentro de la estructura, pero es una estructura ya vieja conocida y ya asumida en la República Dominicana, que es un tema que yo siento que bueno, que hay que hacerle frente, que no se le puede dar cancha abierta dentro del proceso de tanto de justicia, pero también de cuidado de la policía, de prevención, porque si lo dejamos coger el camino, entonces vamos a tener todos los días nuevos casos en esa estructura. Entonces hay que ponerle atención, darle su mirada e integrar dentro del proceso, pero también yo siento que en nuestro país hay organismos de inteligencia que tienen
que tienen los elementos para poder dar seguimiento a estas estructuras. Y estas estructuras que están muy organizadas. Y incluso tenemos sectores en Santo Domingo, en Santiago, que donde se hacen este tipo de trabajos y demás, que tiene que la policía puede, con sus organismos de inteligencia, acercarse desde ahí y saber quiénes, cómo, cuándo y dónde, si se dan los casos. Este es un paisito, todo se conoce, Vladimir. Todos ellos lo conocen, no pueden alegar que no. Y saben también lo que tienen dentro. Exacto. Y cómo cuando hay un cambio de jefe policial se atiza la violencia y los crímenes. Y porque también ahí hay digamos una palabra muy fuerte, pero no estoy en Dajabón para decirla y no la voy a decir. Pero mire, usted coge una simple página de un periódico. Esta es una página del periódico El Diario Libre. Asesinato de abogado genera temor en ejercicio del derecho. Sobrevida a sus 14 puñaladas y ahora su ex la amenaza. Piden justicia por muerte de hermano. Feminicidio en lo que va de año en aumento. 23 familias en República Dominicana enlutadas por la violencia machista. Matan colmadero en Moca. Aparece con signo de violencia en el interior de un colmado de su propiedad. Es decir, la violencia, usted la respira aquí por toda parte. Esto es terrible. Hay temor de la gente salir a la calle. Uno le tiene miedo a la policía. Uno ve que vienen dos en un motor, sean policías o sean civiles, uno dice, serán atracadores, sobre todo los que andan encapuchados. Y esos muchachos que trabajan en delivery o que llevan remesa o que hacen cambio de divisa para una agencia a domicilio y andan con unos abrigos, con una capucha. Aquí no hace frío para andar capuchado. Eso es una moda medio rara, ¿verdad? Por eso en La Romana hubo uno, bueno, el encargado de la policía en La Romana comenzó a quitar esos elementos de la capucha, comenzó a parar a quienes iban con esto. Claro, se le hace conflicto porque son gente que están mucho en el sol, mucho tiempo. Algunos lo utilizaban para protegerse del sol, pero otros lo están utilizando para el tema de delinquir y para poder generar que tú no tengas la visibilidad de la persona y demás. Hasta el casco en un momento fue utilizado por estos grupos motoristas como un elemento de protección para que tú no puedas ver quién te está atracando, quién no dentro de ese espacio. Entonces fue como dentro de esa estructura organizada esto. Yo cuando lo hizo, uno lo vio como medio arbitrario. En La Romana fue que el jefe de la policía comenzó, bueno, el director de la policía ahí, encargado de esa región, mandó a quitar todo el que iba con capucha en motores, lo mandó a parar y a quitársela. Y bueno, uno lo veía como medio arbitrario, pero a veces cuando tú no tienes como esa seguridad, esa confianza, usted sabe que incluso hasta en las escuelas, Alfonso, yo que estoy en un politécnico, ya un liceo ya de esto, usted ve unos muchachos que se enchuchan un abrigo incluso hasta las 12 del día quemándose de un calor, pero usted sabe cuál es el objetivo. El objetivo es que si hacen algo por ahí afuera en la escuela, que tú no sepas quién hizo nada, no se le ve el uniforme, no se le ve el rostro, tú lo ves con ese abrigo desde por la mañana hasta que salen de la escuela. Entonces, otro tema que tuvo que ser asumido en las escuelas. Por ejemplo, allá la policía escolar, inmediatamente usted entraba al centro, tenía que quitárselo. Guardarlo en su mochila hasta que usted saliera de ahí. Es decir, y hubo que algunos se resistían. Algunos decían que no, pero que no, se le daba el trayecto de su casa a la escuela. A partir de ahí ya no podía estar usando entonces el abrigo que estaban usando de manera directa, y es algo que de verdad tiene que mirarse dentro de la estructura y poder visibilizarse, y es de las cosas que yo creo que tenemos que seguir mejorando. Para algo hay uniforme en las escuelas y en los colegios, es para usarlo. No para que usted con un abrigo capucha, en las circunstancias de hoy sobre todo,
lo esté usando. Además, no es para cubrirse del frío. No hay un aire acondicionado que pique en el aula. Afuera no está lloviendo, no hay un frío afuera tampoco. Y los padres en eso también tienen que controlar esas modas raras, porque si la moda como tal no estuviera vinculada o no diera la apariencia de, pues bueno, es una moda, que se ponga su abrigo con capucha, pero en este calor no hay un aire en el aula que diga, wow, el tipo está sufriendo el frío. Y además lo que la mirada que se tiene hoy con el tema de la capucha por la delincuencia que hay, la violencia, y cómo lo que ejerce la violencia o la delincuencia se cubren con esta capucha o con este abrigo con capucha, ¿no? Entonces ahí los padres también tienen que ayudar a mejorar la imagen de los hijos y a dar tranquilidad en la sociedad. A mí me tocó en el campo, yo salí a coger la guagua a la autopista, y cuando voy hacia la boca calle de la autopista, vienen dos en un motor y me miran, cruzan, pero se devuelven enseguida. Yo entonces me devolví corriendo hacia el colmado a unos 200 pasos y los sorprendí a ellos. Yo entendí que me iban a sorprender con un atraco. En ese momento yo estaba usando el celular para tomar una foto a una mata de tamarindo que estaba cargada de fruta, pero seca, porque luego quería reportar cómo la gente en el campo no usa la fruta y la deja dañar en la mata, estando el tamarindo tan caro en la ciudad y en los pueblos, porque usted va al supermercado en Bonao y el tamarindo ahí en La Sirena cuesta carísimo. Y entonces en el campo, que está a 7 kilómetros del centro urbano, la fruta se pierde. Es decir, el tema cultural, ¿no? Entonces yo voy a hacer la foto para hacer un comentario sobre esto en las redes y en el programa, y los tipos me cruzan sospechosos, se devuelven, y entonces cuando se devolvieron, que giran, yo los sorprendí corriendo hacia atrás, porque estaba más cerca del colmado que de la autopista. Entonces me devolví. Luego me dijeron como que no eran atracadores, que eran muchachos de ahí, pero la apariencia a mí no me quedó de otra que salir corriendo en sentido contrario y lo sorprendí. Fue una decisión muy instantánea de segundo, porque en esto la apariencia juega un papel. Entonces, bueno, en las escuelas a los muchachos no se les puede permitir esto, y los padres deben ayudar a que los hijos no salgan con esta jodida capucha, porque hay una situación social e incluso en algún momento le pueden matar a un muchacho confundiéndolo con un delincuente. Exactamente. Es decir, con el nivel de desconfianza que hay socialmente, imagínese usted dentro de esto que un muchacho, es decir, en esta forma, en esta actitud, tú te lo encuentras en la calle, con el nivel hasta de sospecha que tiene la gente, de que se le acerca una gente con una capucha, con una cuestión. Es decir, es algo, pero ellos a veces no entienden, Alfonso. Es decir, uno coge mucha lucha en ese sentido, porque los modismos y la cosa de utilizar moda, de verdad que se impregna. Pero lo que uno dice son dos cosas. Aquí hay uniforme establecido. Usted o anda con su uniforme o se va de la escuela. Usted decide. Entonces son elementos de lo que hay que trabajar permanentemente, hay que estar encima de ello, pero también hay que estar en ese proceso de educación permanente. A propósito de la escuela, Vladimir, ayer salió una información, nosotros la comentamos, o antes de ayer, la comentamos con Jacinto y esto, creo que Poncerrate, el tema de educación, las pruebas nacionales, que hay que aligerar el tipo de pruebas porque los muchachos no están pasando. Hoy sale un trabajo firmado por Socorro Arias, una periodista del Diario Libre que trabaja el tema. Dice que la ley de educación establece las pruebas, que eso es por ley, que hay que someterse a las pruebas. Sin embargo, se ha dicho que los aprendizajes en el año 2020-2021 fueron muy bajos en relación a años anteriores, marcados, signados por el tema de la pandemia, y entonces vino el grito, los muchachos se quemaron en las pruebas, no pasaron, rendimiento muy bajo de acuerdo a las pruebas, pero las pruebas son para tener una medida del aprendizaje. Entonces, ahí se generó una discusión, y hay una discusión hoy en la sociedad dominicana con el tema de los aprendizajes, con el tema de la educación virtual, con el tema de las pruebas nacionales que se han estado implementando. ¿Qué lectura tiene Vladimir? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Falló por asunto de la pandemia la calidad del año escolar, de la docencia?
ha fallado el sistema de medir los aprendizajes. ¿Dónde anda la cuestión? ¿No hay falta de previsión del ministerio o se conjugan muchos factores en todo esto? Bueno, Alfonso, mire, lo de las pruebas nacionales es un tema viejo en educación. Es decir, no es un tema nuevo. Hay sectores que hace mucho están apostando por la eliminación de las pruebas nacionales. Totalmente, totalmente. No es que algo de evaluación, no, no, no. Totalmente. Incluso ha habido un proceso y por eso y Socorro cuando presenta, incluso a partir de un diálogo con la directora de evaluación, que es Ansel Checker, del Ministerio de Educación. Y ella da razones un poco de por qué existen las pruebas nacionales. Bueno, entonces, incluso usted se acuerda que han habido varios procesos. Hubieron pruebas nacionales hasta en cuarto del nivel primario. En un momento, en octavo del nivel primario también hubieron pruebas. Y esas pruebas han sido eliminadas todas. Y se ha dejado una sola prueba de finalización de todo el trayecto escolar. Es decir, de todo su escolaridad, desde nivel inicial hasta el nivel secundario, de todo ese trayecto que usted vive dentro de la educación, hay una prueba nacional que es aprobatoria, es decir, que tiene la calidad de usted aprobar o reprobar, que lo califica o no dentro del sistema educativo. Y esas pruebas nacionales, esas son las establecidas. Todas las otras pruebas son pruebas diagnósticas, son pruebas para ver, es decir, hay una prueba al finalizando cada ciclo, de cada ciclo se le ve cómo usted ha avanzado, cómo usted se ha retrocedido, cómo se ha quedado. Esas son pruebas diagnósticas, como se llaman dentro de la estructura educativa. Pero la única prueba nacional es. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento? ¿Y qué pasa? Bueno, tuvimos 2 años sin presencialidad en el sistema educativo, 2 años sin presencialidad y con muchas deficiencias dentro del sistema educativo. Es decir, el proceso de educación virtual no desarrolló los contenidos esperados que tenían que desarrollarse en cada año escolar, en cada escolaridad. No hubo forma, ni por las clases virtuales que se dieron, ni por el acompañamiento a distancia que se dio de parte de los maestros y de las escuelas, y tampoco por el trabajo desarrollado por los estudiantes. Es decir, se demostró y se han hecho evaluaciones de cara a que esos contenidos quedaron muy por debajo del nivel que debió trabajarse. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y ya lo he escuchado en 2 ocasiones, ¿ok? El Ministerio de Educación ha hecho varias recogidas de qué cantidad de contenidos se ha trabajado de manera curricular en estos años. Es decir, en el 2020 recogieron qué cantidad de contenido se trabajó, en el 21 también recogieron qué cantidad de contenido se trabajó y ahora también han recogido ya integrando la presencialidad, aunque ha sido paulatinamente esa integración, también desarrollando qué contenidos se han integrado. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Yo siento que lo que se espera es una adaptación de las pruebas nacionales, una adaptación a los contenidos posibles trabajados, a esos contenidos que pueden o no a trabajarse en el sistema de educación. Entonces, eso es lo que yo creo que debe haber en este momento a nivel de conciencia y de justicia. ¿Por qué? Porque los estudiantes no tienen ni el nivel ni la preparación que pudieron tener con varios años de presencialidad. Es decir, con la virtualidad no le ha sido posible trabajar esto. Aunque hay unos niveles, yo siento estandarizados que se van a buscar a nivel de conocimiento. Pero yo siento que, eso es lo que ha prometido también el Ministerio de Educación y la Dirección de Evaluación, eso es lo que ha prometido, bajarle por lo menos a esa prueba, bajarle por lo menos esa cantidad de contenidos tan amplios que se abordaban, esa cantidad de contenidos que estaban concentrados, y la promesa que han hecho es que van a bajar esa cantidad de contenidos para que los estudiantes tengan posibilidad más de los trabajados en momentos de presencialidad que de eso que se trabajaron a nivel de virtualidad. Por eso se habla de que, por ejemplo,
se va a sacar contenidos de trigonometría, que es un contenido fuerte en matemática y que hay que trabajar mucho para poder estar empoderado de esto, trabajar operaciones de matemática mucho más sencillas y son las que van a salir supuestamente en las pruebas. Es decir, ese es como la visión que hay ahí, pero también en el mismo proceso de trabajo. Y uno espera eso. Pero yo siento que se está conflictuando algo que como sociedad debemos de mirarlo como una oportunidad. ¿Por qué? Bueno, Alfonso, si todo el mundo, todo el que va a una escuela y que va a una escuela, aprenda o no, le damos un título de que ha finalizado la escuela, ¿a dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a terminar? Pero encima de todo esto, Vladimir, hemos visto en estos días que aún estando pautado terminar el año escolar en julio, en una fecha X, el 15, el 20, el 18, se ha pretendido terminarlo antes, como que ya se agotó el programa o el pensum del año escolar y hay que terminarlo antes porque ya concluyó. Pero, ¿y por qué? Si tenemos tantas debilidades, no aprovechar esos 18, 20 días, 29 días para reforzar donde hay debilidades en lo que ha sido este tramo de la educación, sabiendo además que venimos de un año o de 2 años escolares sumamente precarios con todo el tema de la pandemia, la virtualidad, las dificultades que hubo para asimilar todo esto, lo que no tenían los medios electrónicos para seguir la clase en el día a día, la falla en el tendido eléctrico, en el fluido eléctrico. Es decir, muchos problemas que hubo. Los propios, muchos maestros que no entendían la dinámica de la tecnología. Entonces, son 2 años de mucha precariedad en términos de la formación, de aprender los conocimientos. Y entonces, ¿por qué esa prisa ahora de querer cortar el año escolar antes, si está incluso programado concluir 20 o 25 días más adelante, cuando debiera ser lo contrario? Antes de reducirlo o de cortarlo, debíamos agregarle 5, 8, 10 días más para recuperar todo un terreno o un espacio perdido. Hay cosas como que uno no se le explica bien, Vladimir. Alfonso, para eso, con perdón de usted, me voy a beber un trago de café para contestarle muchas de esas cosas que están pasando ahí. Hasta un trago de café y no es bullying ni nada, Alfonso. Cualquiera se va a una pausa, porque si eso no es bullying, ¿qué será el bullying? Mire, Alfonso, y a mí, y de verdad lo digo con toda la responsabilidad del mundo, ese tema es culpa del mismo MINER, del mismo ministerio, por el nivel de improvisación que han tenido durante este año escolar. Todos los elementos han sido improvisados, surgidos de un día para otro, de un día para otro, de un día para otro. Y esto, si usted coge el calendario escolar y comienza a ver el nivel de cumplimiento que se ha tenido en lo que dice el calendario escolar, usted cuando viene a ver se va a encontrar que te va a tener un 45% de lo que establecieron ellos mismos para cumplirse, porque todas las fechas la han variado, la han cambiado, la han quitado, la han movido, todas las fechas casi, Alfonso. Entonces, ¿qué pasó? Mire, le voy a decir qué generaron y por qué se generó. Y sucedió aquí y me imagino que en otros sitios, con el conflicto que había entre el ADP y el ministerio, entre ese conflicto, el ministerio optó por hacer como intentar serrucharle el palo por abajo al ADP. La ADP tenía un plan de lucha entre junio y julio si no había aumento salarial, ¿verdad? Si no había acuerdo. ¿Qué hizo el MINER? Orientó a algunos directores regionales para que terminaran la clase antes, para que no se empañara, no se viera que eso estaba haciéndole ¿qué? Haciéndole mella al Ministerio de Educación y dañando es decir, y dañando el proceso educativo. Frente a eso, hay directores regionales que orientaron que este año escolar iba a terminar en junio, el 18 de junio, en algunos momentos, hubieron diálogos que se establecieron para terminar el año escolar. Por eso el conflicto que había entre la ADP y el ministerio. Entonces, de esto, cuando se da el acuerdo,
que ya había ese diálogo y algunos directores de escuela le habían dado esa información. Cuando se dé ese diálogo, entonces viene la situación. No, eso no va ya, eso no va, pero mandaron a escuela a organizarse, mandaron a directores a preparar ese cierre de año escolar, entonces encontraron el conflicto. Cuando se llega a eso, entonces aquellos centros que habían montado ya toda la estructura para responder a eso que le pidieron las regionales, ahí pasó, tuvieron que desmontar lo que habían hecho para volver otra vez al sistema. Pero todavía más, hay distritos educativos que orientaron el cierre de docencia para este mes de junio. Distritos educativos, mandados por el distrito educativo. Que no es la sede central, ¿ok? Pero es la autoridad educativa que usted tiene en un distrito, en un municipio. Entonces, ese distrito educativo tiene la autoridad suficiente para tomar decisiones ahí. Que después, entonces, cambian todo el panorama. Entonces, sí, después volvieron a cambiar. Entonces, tuvieron que ratificar desde la sede el cumplimiento del año escolar. Entonces, un nivel de improvisación, Alfonso. Un nivel de improvisación en todo el sentido de la palabra. Un día una cosa, mañana otra, pasado otra. Decisiones encontradas entre el distrito, la regional, la sede central. Lamentablemente, así no se puede dirigir educación. Así no puede caminar la educación de un país. Y ha sido desde el día que asumió este ministro, ha sido el mismo nivel de improvisación en el sector educativo en la República Dominicana. Ese mismo nivel de decisiones no completas hasta el día de hoy, lamentablemente. Vladimir, la improvisación casi siempre es mala. No todo el tiempo la improvisación es mala. Quien sabe improvisar lo puede hacer. Ahora, el tiempo no improvisa y nos impone ir a una pausa desde hace un ratito. Natanael, vamos a la pausa y retornamos con un comentario, pregunta que hace don Aristóteles Ponce Rate a Vladimir. Pausamos, Natanael.